en Italia. Hablando de monodosis. Y hablando de monodosis y hablando del tema de vacunas, estamos en contacto con Baltimore, con el doctor Oscar Cingolani, que es médico del hospital Johns Hopkins. Justamente ayer veía los mejores hospitales del mundo. Johns Hopkins está entre los primeros 5 hospitales del mundo. Vale decir que imagino que para él, que es una persona argentina, que tiene un cargo destacadísimo del hospital, debe ser un orgullo enorme trabajar allá. Y está con mucho frío ahora. ¿Cómo te va, Oscar? Hola, ¿qué tal, Guillermo? ¿Cómo estás? Bien, muy buenos días para allá, buenas tardes para aquí, para la República Argentina. No, creo que nos escuchabas hablar con Agustina acerca de este tema de dar una dosis inicial e inclusive en algunos pacientes que han tenido COVID, darle solamente una dosis de vacuna. Acá la gente muy seguramente dirá, nos dan una dosis sola porque es un tema económico o porque no hay vacunas. Me gustaría tener tu concepto acerca de esto. ¿Qué es lo que pensás vos? Bueno, es un concepto muy interesante, puesto que todos los ensayos clínicos se hicieron con 2 dosis. Después de eso hemos aprendido mucho y seguimos aprendiendo día a día. Vemos que no solamente los anticuerpos son importantes después de una primera dosis, sino que hay una inmunidad más retrasada, más retardada de inmunidad celular que produce anticuerpos semanas después. Ya son muchas las vacunas que han mostrado que inclusive con una dosis, y esto lo demostraron las vacunas de ARN mensajero y algunas vacunas como la AstraZeneca que usan plataformas adenovirales, que con una sola dosis, en realidad, la inmunidad es mucho más prolongada y efectiva de lo que se pensaba. E inclusive hay un reciente trabajo publicado en Argentina de la Fundación Leluar y de la Universidad de Buenos Aires, en las cuales vieron, esto salió publicado ayer o antes de ayer, en los cuales vieron que los pacientes que tienen una sola dosis de Sputnik desarrollan anticuerpos en una manera muy importante, y aquellos que tuvieron COVID y se dan la vacuna después, tienen anticuerpos. Así que todo esto obviamente que está incentivada esta investigación por el hecho de la disponibilidad de vacunas, pero se está haciendo de una manera muy adecuada en todas las vacunas, y cada vacuna ahora está testeando la posibilidad de dar una sola dosis separada de un booster que pues, en realidad, en lugar de ser semanas, pueda llegar a ser meses después, cuando haya mayor disponibilidad. Oscar, ¿cómo estás? Agustina Rivas te saluda. Quiero preguntarte por la tercera dosis. Hablábamos de una única dosis, pero hay algunos laboratorios que están formulando una tercera dosis para atacar aquellas cepas que evolucionaron en el último tiempo. Y sobre este punto, además, lo que te quiero preguntar es tu opinión sobre aquellos países que tienen una cepa circulante que no está cubierta en principio por estas vacunas que ya se generaron y que prefieren directamente no aplicarla. Vos como médico, ¿qué recomendarías? ¿Aplicarla de todas maneras y luego esperar una tercera dosis que sea que ataque a estas nuevas cepas, o directamente sostener lo que están haciendo en esos países, que es no aplicarla? No, yo creo que eso va a depender de cada país y la disponibilidad. En Estados Unidos tuvimos una reunión antes de ayer, el viernes, y las aguas están divididas. Hay científicos que dicen, no, sigamos dando las 2 dosis, y hay otro grupo que dice, no, tenemos información de la de Moderna y la de Pfizer, que con una sola dosis tenemos inmunidad persistente. Lo que sí sabemos es que aquellas plataformas, aquellas vacunas que usan plataformas de ARN mensajero, como Moderna y Pfizer, ya están haciendo investigaciones con una tercera dosis que van a cubrir la P1, que es la cepa de Manaus, y la cepa sudafricana. Pero todavía ni siquiera se sabe si estas vacunas no son eficaces a esta cepa. Ha salido un reciente dato publicado en la revista Cell, que salió ayer, que dicen que en realidad las vacunas pueden llegar a ser eficaces contra la nueva variante. Y de hecho hay un estudio muy reciente en la cual se cree que la vacuna de AstraZeneca es efectiva contra la cepa de Manaus, y también es efectiva, aunque un poquito menos, contra la cepa sudafricana. Así que esto se va a saber con seguridad en las próximas semanas. La ventaja de nuevo de las vacunas de ARN mensajero es que en pocas semanas alguien puede modificar y tener una vacuna lista con una nueva variante, y eso ya se está poniendo en marcha. Oscar, seguramente tu teléfono debe prenderse fuego por la gente que te llama, que tiene COVID y que ha dejado de tener COVID porque tiene la alta epidemiológica. Pero sucede que muchas personas tienen alta epidemiológica, pero esas personas continúan con síntomas como si estuviesen enfermos. Y esto se prolonga a veces por semanas, 8, 12, 16 semanas, y esto se llama
creo que comúnmente long COVID. ¿Cómo se maneja eso allá en los Estados Unidos y si es que existe este tipo de determinaciones nominales para este tipo de pacientes? Mira, eso es algo importantísimo y es lo que nos va a ocupar en la pospandemia y ya nos está ocupando. Nosotros en Hopkins organizamos una clínica de COVID prolongado o long COVID, como vos decís, para aquellos pacientes que no se recuperan. Dependiendo de los países, hay países que reportan que hasta entre la mitad y 2/3 de sus pacientes tienen síntomas después de 3 semanas, algunos después de 3 meses. Nosotros estamos viendo pacientes que después de 3 meses de haber tenido COVID siguen teniendo fatiga general, palpitaciones, esa niebla mental, problemas en la concentración, y nadie sabe exactamente por qué ocurre, pero creemos que todo tiene un mismo fin, que es esa pequeña inflamación y microcoagulación que produce el COVID. Y lo estamos investigando muy, muy de cerca. Justamente acabo de subir en Twitter, la revista Nature acaba de comunicar que el gobierno norteamericano destinó $1 billón en subsidios para hacer investigación en COVID prolongado, puesto que paralelamente con las vacunas es lo que vamos a tener que aprender a manejar. Mi consultorio está lleno de pacientes que tuvieron COVID y que vienen meses después. Lo más frecuente es dolor de pecho y palpitaciones, y en realidad en los estudios no tienen nada visible. Algunos tienen alguna alteración mínima en la resonancia magnética nuclear, pero por lo general se les va después de ciertos meses, pero es algo muy, muy preocupante y que claramente molesta a la gente, ¿no? Y la pregunta es cómo se trata, ¿no? Porque imagino que muchas de esas personas llegan al consultorio esperando que le digan tomate esta aspirina o tomate esta pastilla que va a hacer que se te vaya todo, y en realidad no existe tal cosa. Supongo que hay distintos síntomas que se tratan de distinta manera, pero ¿qué es lo que están haciendo? Por eso es lo que digo, que creamos una clínica, y esta clínica, más que para tratar con una medicación específica, es para contener el paciente y para tratar dependiendo de los síntomas. Fíjate vos que esto no es algo nuevo. Hay una entidad que Guillermo la conoce muy bien, que se llama síndrome de fatiga crónica o fibromialgia, que hoy por hoy los médicos no sabemos de dónde viene o qué es, pero sabemos que a veces ocurren después de ciertas enfermedades virales. Y lo venimos padeciendo hace años. Algunos mejoran con algunos antidepresivos modernos, otros que tienen palpitaciones mejoran la sintomatología con ansiolíticos o con algunos antiarrítmicos, con lo cual hay que personalizar a cada paciente y ver exactamente qué es lo que tiene. Muchos tienen enfermedades residual pulmonar y tienen fatiga porque quedaron con cierta fibrosis pulmonar, y en ese aspecto tratar con antiinflamatorios es otra conducta aparte. Así que no hay una misma entidad. Esta es una bolsa de gatos con distintos colores en los cuales alguien tiene que personalizar a cada enfermo y tratarlo a corte. Aquí estamos en el estudio con la doctora Estela Cuevas, y gracias por venir, Estela, que es otorrinolaringóloga y se especializa en olfato, además es anatomopatóloga. Y un tema interesante que a la gente le preocupa mucho es esta pérdida de olfato, que a veces se recupera al 100%, pero a veces no. ¿Notás en las consultas en los Estados Unidos que existe también esta problemática? Sí, noto. De hecho, hemos tenido pacientes que su único síntoma es ese, y realmente hemos hecho el diagnóstico por ese síntoma, y no han tenido ningún otro síntoma. Los hemos visto en personal de salud, hemos visto que algunos se resuelven 2 o 3 días y otros tardan 2 o 3 meses o inclusive más. Pero la gran mayoría, por no decir todos, realmente lo recuperan. Eso es lo que estamos viendo nosotros aquí. Quiero aprovechar para preguntarle también a Estela, quédate con nosotros, Oscar, y vamos haciendo un ida y vuelta, pero cuando hablamos de entrenar el olfato, uno piensa, bueno, se me fue el olfato, en algún momento me va a volver y cuando me vuelva voy a oler. ¿Por qué tengo que entrenarlo? Sabes que la gran mayoría buenas tardes y gracias por la invitación. Un placer. Sabes que la gran mayoría de los pacientes piensa que el olfato, cuando lo perdió y tiene esa anosmia absoluta, cree que va a volver. Y eso hace que pasen 2, 3, 4 meses, como no vuelve, se siente muy frustrado y recién ahí vienen a la consulta. Pero hay otro alto porcentaje que, gracias a la difusión que se está haciendo, incluso antes de tener el alta epidemiológica, que el olfato puede volver, ya están haciendo la consulta. La rehabilitación es importante porque, más allá de un tratamiento médico,
con el que contábamos, que son los neuroregeneradores, las vitaminas. Tenemos muchísimas cosas. Tenemos que hacer también la rehabilitación en algunos pacientes, porque justamente el cerebro tiene una neuroplasticidad, o sea que tiene la capacidad de reaprender. Y lo que tenemos que recordar es que nosotros no olemos con la nariz, sino que olemos con el cerebro. Por la nariz solamente ingresan las partículas odoríferas, los olores, y a partir de allí son captados por una célula del epitelio olfatorio que sí está en la nariz, pero después a través del nervio olfatorio toma todo un tracto que sí eso está dentro del sistema nervioso Perdón, central. pero el problema está está en la nariz, o está en el nervio, o está en el cerebro. Hay 3 hipótesis. Y son buenísimas las hipótesis. La primera es la que ocurre en cualquier gripe, ¿ok? Es, por ejemplo, un paciente adulto mayor tuvo una gripe y a los 3 o 4 días nota que no huele. Ese paciente que es adulto mayor tiene una presbiosmia, es una disminución del olfato por la edad fisiológica, así como tenemos presbiacusia y tenemos también la presbicia. Eso ocurrió siempre, es la anosmia posviral, también puede aparecer después de un resfrío. Bien. Otra causa que produce pérdida del olfato es el traumatismo craneoencefálico, no hay otras causas, o un tumor. Otras causas no hay. En el COVID no hay hiposmia, hay anosmia súbita, abrupta y repentina. A ver, pero una persona que ha cursado COVID, que tuvo anosmia, ¿esa persona pasa de la anosmia a la hiposmia o directamente recupera el 100%? Es buenísima tu pregunta. Hay pacientes que en el transcurso de la enfermedad le dio la anosmia, como dijo el doctor, empieza con anosmia la patología, o bien la anosmia aparece en el transcurso de los días. Puede aparecer incluso al terminar, o sea, en el alta epidemiológica, el olfato. La gran mayoría no recupera el 100%, no tiene su olfato como lo tenía. Pero hay pacientes que pasa un mes, pasa 2 meses, pasa 3 meses, no lo recuperan. Mientras que hay otros pacientes que sí recuperan en el transcurso, o sea, a los 15 días, a los 20 días, a los 30. O sea, depende de cada uno de los pacientes y yo personalmente creo que depende de la carga viral que tiene ese paciente. Aprovechamos a Oscar, que quedó en línea, para preguntarle también si lo que ves, de lo que hablábamos, ¿no? Del COVID persistente o prolongado, long COVID, es uno de los síntomas más, digamos, repetitivos, que a lo largo del tiempo no se pueda recuperar el olfato. ¿Es uno de los que más se están viendo? Es algo de lo que estamos viendo, pero no lo que nosotros más vemos. Lo que nosotros más vemos es fatiga crónica, palpitaciones y esta niebla mental. Es algo complejo porque aparte en Estados Unidos existe el pedido de incapacidad cuando alguien tiene una enfermedad crónica. Y ustedes se imaginan que la demanda de pacientes que están aplicando a discapacidad por haber tenido COVID es muchísimo y nadie exactamente entiende bien cuál es el motivo. Pero la pérdida de olfato y la pérdida del gusto, por lo general nosotros no lo vemos como lo principal en el COVID prolongado. Sí, la fatiga, el dolor muscular, las palpitaciones. Eso es lo principal que estamos viendo nosotros aquí. Aprovecho hacerte otra pregunta, Oscar, con respecto a tu especialidad, ¿no? Que sos cardiólogo. ¿Qué impacto tiene post-COVID la parte cardiológica? ¿Qué notás aparte de las arritmias? ¿Hay estudios hechos sobre la parte histoquímica de qué pasa en el músculo cardíaco? Sí, y hay cada vez más publicaciones. Nosotros describimos y publicamos hace ya unos meses que pacientes que se internaron con COVID tenían alteraciones en el ecocardiograma, en algo que se llama estrés longitudinal, una medida particular que hacemos en el eco. Y después también surgieron estudios ulteriores en resonancia magnética nuclear. Hay distintas categorías. Hay una microtrombosis o endotelitis, que es una inflamación de las pequeñas arteritas del corazón, que produce inflamación, y también hay aumento de la cantidad de infartos, con lo cual nosotros siempre le decimos a los pacientes, si ustedes tienen dolor de pecho en esta época, no se dejen estar y consulten porque esto es algo potencialmente salvable. Afortunadamente, la gran mayoría de esos pacientes que estamos viendo con síntomas leves o moderados se recuperan y solamente un 1% o menos quedan con trastornos persistentes. Esto es distinto a los que tienen COVID prolongado, que en realidad pueden haber sufrido una miocarditis y en realidad tardan mayor tiempo en recuperarse. Esto, por supuesto, es algo, como vengo diciendo, que seguimos aprendiendo, pero no es tan drástico y alarmante como inicialmente
pensábamos en un momento que íbamos a tener una ola de insuficiencia cardíaca secundaria al COVID. Es simplemente una inflamación. Nosotros recomendamos a los pacientes que sigan los protocolos y no hagan deportes competitivos el primer par de meses después de tener COVID hasta que vean un médico y estén dados de alta. Pero con eso gran parte de la gente se recupera. Oscar, te vamos a liberar porque sé que es la hora del almuerzo allá en Baltimore.